El golpe en la mesa resonó como un trueno en medio de la fiesta. Las copas saltaron, las conversaciones se cortaron de golpe y todos los ojos se clavaron en mi hijo Rodrigo. Su rostro estaba rojo de furia mientras me señalaba con el dedo. «Mamá, quítate esos aretes que te regaló papá ahora mismo y dáselos a mi esposa. Todo el mundo está viendo que no le diste nada». Mi corazón se detuvo. Mis preciosos aretes de oro, el último regalo de mi difunto esposo Ignacio, brillaban bajo las luces del comedor como si fueran dos pequeñas llamas doradas colgando de mis orejas. Bárbara, mi nuera, estaba sentada a su lado con una sonrisa victoriosa pintada en los labios, como si hubiera planeado este momento desde hace semanas. Los invitados nos miraban boquiabiertos, esperando mi reacción. Algunos murmuraban entre ellos, otros bajaban la vista incómodos. Pero yo me quedé ahí, paralizada por el descaro de mi propio hijo. Había trabajado durante 3 días enteros preparando esta maldita fiesta. Cada detalle, cada plato, cada decoración había sido pensada con amor para celebrar los 32 años de Bárbara. Mi casa resplandecía como nunca. Había gastado más de $500 en comida, flores y vino para que ella tuviera la fiesta que merecía. O al menos, la fiesta que yo creía que merecía. Todo había comenzado esa mañana cuando desperté con una extraña sensación en el pecho. Era como si algo me advirtiera que este día no terminaría bien. Pero descarté ese presentimiento y me levanté temprano para empezar los preparativos. Mi casa de 2 pisos, donde viví 40 años con Ignacio, iba a brillar una vez más después de tanto tiempo de silencio. Colgué guirnaldas doradas en el salón principal, acomodé las sillas alrededor de la mesa de caoba que heredé de mi madre, y puse mis mejores manteles color marfil, esos que solo usaba en ocasiones especiales. El aroma del pollo en salsa verde llenaba toda la cocina, junto con el dulce perfume de las flores frescas que había comprado en el mercado. Me bañé con cuidado, eligiendo mi vestido color vino, ese que siempre me hace ver elegante y que Ignacio tanto amaba. Pero lo más importante de todo, me puse mis aretes de oro de 18 quilates, esos que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario de bodas. «Son para que siempre brilles, mi amor», me había dicho mientras los colocaba delicadamente en mis manos temblorosas. Esos aretes no eran solo joyas. Eran mi conexión con él, mi recordatorio diario de que fui amada profundamente durante 40 años. Cada mañana, al ponérmelos frente al espejo, sentía como si Ignacio estuviera ahí conmigo, sonriéndome desde el otro lado del cristal. Los primeros invitados llegaron a las 6 de la tarde. Mis vecinas María Elena y Carmen vinieron cargadas de regalos y sonrisas. Después llegaron los primos de Rodrigo con sus esposas, y finalmente algunos amigos de Bárbara que yo no conocía muy bien. La casa se llenó de risas, música suave y el tintineo de las copas de cristal que había heredado de mi abuela. Todo parecía perfecto. Los invitados elogiaban la comida, la decoración, el ambiente acogedor que había logrado crear. Bárbara llevaba un vestido color esmeralda que le quedaba precioso, y por un momento pensé que tal vez mis temores matutinos habían sido solo nervios de anfitriona. Pero entonces, durante la cena, noté algo extraño en la mirada de mi nuera. Mientras yo servía el segundo plato, la vi susurrándole algo al oído a Rodrigo. Él la miraba con ojos preocupados y asentía lentamente. Después, Bárbara comenzó a observarme con una intensidad que me puso la piel de gallina. Era como si estuviera evaluándome, midiendo cada uno de mis movimientos, cada palabra que decía a los invitados. Sus ojos se detenían especialmente en mis aretes cada vez que me giraba hacia ella. Al principio pensé que solo los admiraba, que tal vez le gustaban. ¡Qué ingenua fui! La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando estábamos sirviendo el postre. Bárbara, con esa sonrisa falsa que yo ya conocía muy bien, se levantó de su silla y comenzó a caminar por el comedor, saludando a los invitados como si fuera la dueña de mi propia casa. Llevaba en las manos la copa de vino tinto que yo le había servido, moviéndola con gestos teatrales mientras hablaba. «¡Ay, qué linda está la mesa!», le dijo a mi vecina Carmen, pero su tono tenía algo venenoso que solo yo parecía detectar. Esmeralda realmente se esmeró con la decoración. Claro, con tanto tiempo libre que tiene ahora. La frase quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Carmen me miró incómoda, sin saber qué responder. Sentí un nudo formándose en mi estómago. ¿Tiempo libre? ¿Acaso pensaba que estar viuda significaba no tener nada importante que hacer? Respiré profundo y seguí cortando el pastel de 3 leches que había horneado esa misma mañana,
tratando de ignorar su comentario. Pero Bárbara no había terminado. Se acercó a la mesa donde estaban los regalos y los tocó uno por uno con fingida admiración. «Miren qué regalos tan bonitos recibí», exclamó en voz alta para que todos escucharan. «Este perfume francés de María Elena debe haber costado como $80. Y este collar de Carmen, qué delicado, seguro que no fue barato tampoco». Los invitados comenzaron a sentirse incómodos. Algunos intercambiaron miradas, otros se concentraron en sus platos de postre. Pero Bárbara siguió con su show, abriendo cada regalo y anunciando lo que calculaba que había costado, como si estuviera haciendo un inventario público de generosidad. Y este bolso de cuero de los primos. Dios mío, esto debe valer como $200 fácilmente. ¡Qué detalle tan Southfield! Su acento se volvía más marcado cuando quería impresionar, mezclando palabras en inglés como si eso la hiciera más sofisticada. Yo seguía en la cocina, fingiendo estar ocupada con los platos sucios, pero podía escuchar cada palabra. Mi corazón latía más fuerte con cada comentario. Era evidente hacia dónde se dirigía todo esto. Finalmente, Bárbara regresó a su lugar en la mesa principal, justo frente a mí. Sus ojos brillaban con una malicia que me helaba la sangre. Se inclinó hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su perfume caro mezclado con el alcohol, y me dijo en voz baja, pero no tanto como para que los más cercanos no pudieran escuchar: «Esmeralda, querida suegra, no pude evitar notar que no hay ningún regalo tuyo entre todos estos. Se te olvidó que era mi cumpleaños». La pregunta cayó como una bofetada. Sentí que todas las miradas se clavaban en mí. El tintineo de los cubiertos se detuvo de golpe. Incluso la música de fondo parecía haberse pausado para escuchar mi respuesta. «Bárbara», logré decir con la voz más controlada que pude encontrar, «toda esta fiesta es mi regalo para ti. He gastado días preparando cada detalle, he cocinado tus platillos favoritos, he abierto mi casa para que celebres con todos tus seres queridos». «Ay, sí», me interrumpió con una risa que sonaba como cristales rompiéndose. «La fiesta está preciosa, no me malentiendas. Pero digo, todas las suegras les dan regalos materiales a sus nueras en su cumpleaños, ¿no? Algo que puedan guardar, algo memorable». Sus ojos se posaron directamente en mis aretes de oro. Por primera vez en toda la noche, no había ambigüedad en su mirada. Sabía exactamente lo que quería, y yo sabía exactamente lo que estaba pidiendo sin decirlo. «Mira», continuó, alzando un poco más la voz para asegurarse de que los invitados de las mesas cercanas pudieran escuchar, «no es que sea materialista ni nada por el estilo, pero cuando una nuera ve que su suegra lleva puestas unas joyas tan hermosas en su fiesta de cumpleaños, pues naturalmente uno espera que tal vez». No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje era claro como el agua. Quería mis aretes. Los aretes que mi difunto esposo me había regalado con tanto amor, los que me había puesto con sus propias manos temblorosas apenas 3 días antes de que el cáncer se lo llevara para siempre. «Bárbara», dije tratando de mantener la calma, «estos aretes tienen un valor sentimental muy especial para mí. Fueron el último regalo que me dio Ignacio antes de». «Ay, Esmeralda», me volvió a interrumpir, pero esta vez su voz tenía un tono de falsa comprensión que me revolvía el estómago. «Entiendo perfectamente que tengan valor sentimental. Pero precisamente por eso sería tan meaningful que me los dieras a mí. Piénsalo, yo soy la esposa de tu único hijo, soy prácticamente tu hija. ¿No crees que Ignacio habría querido que sus joyas se quedaran en la familia, pasando de generación en generación?» La manipulación en sus palabras era tan obvia que me dolían los oídos. Pero lo peor era ver las caras de algunos invitados, asintiendo ligeramente, como si sus argumentos tuvieran sentido. Como si yo fuera una vieja egoísta aferrada a sus cosas materiales. «Además», continuó Bárbara, claramente sintiendo que tenía la ventaja, «no es como si tú fueras a usarlos para salir mucho, ¿verdad? Digo, a tu edad y en tu situación, sería una lástima que unas joyas tan bellas se quedaran guardadas en casa todo el tiempo». Esa fue la gota que derramó el vaso. ¿A mi edad? ¿En mi situación? Como si ser viuda me convirtiera automáticamente en alguien que ya no merece usar joyas bonitas, alguien que debería resignarse a vivir en las sombras mientras las generaciones más jóvenes toman todo lo que una vez fue suyo. Miré alrededor de la mesa. Algunos invitados evitaban mi mirada, otros parecían genuinamente incómodos con la situación, pero nadie decía nada.
Nadie me defendía. Y lo peor de todo, mi propio hijo Rodrigo estaba sentado ahí, en silencio, permitiendo que su esposa me humillara de esta manera en mi propia casa. Rodrigo, le dije directamente, esperando que al menos él pusiera fin a esta situación tan incómoda. No vas a decir nada. Mi hijo levantó la vista de su plato, claramente nervioso. Sus ojos saltaban entre Bárbara y yo como si estuviera calculando cuál sería la respuesta menos peligrosa. Finalmente, se aclaró la garganta y dijo: «Mamá, tal vez Bárbara tiene un punto. Digo, los aretes son muy bonitos y...». No pude creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo, la persona que yo había criado, educado, amado incondicionalmente durante 35 años, estaba tomando el lado de su esposa manipuladora en contra mía. Las palabras de Rodrigo me golpearon como un puño en el pecho. Mi propio hijo, mi único hijo, estaba apoyando a su esposa en contra mía. Sentí como si el suelo se estuviera desmoronando bajo mis pies. Los invitados ahora nos miraban con esa mezcla de fascinación y horror que tiene la gente cuando presencia un accidente en cámara lenta. «¿Perdón?», logré susurrar, mirando fijamente a Rodrigo. «Dijiste que ella tiene razón». Mi hijo se removió incómodo en su silla, claramente arrepintiéndose de haber abierto la boca. Pero ya era demasiado tarde. Bárbara había escuchado el apoyo que necesitaba y sus ojos brillaron con una victoria prematura. «¿Ves, mi amor?», le dijo a Rodrigo mientras le acariciaba el brazo de manera posesiva, «yo sabía que tú entenderías. No es que yo sea una persona materialista, para nada. Pero es que estos aretes son exactamente el tipo de herencia familiar que debería pasar a la siguiente generación. Es lo normal, lo tradicional». Tradicional. La palabra resonó en mi cabeza como una campana funeraria. Esta mujer, que había llegado a mi familia apenas 3 años atrás, ahora me estaba dando lecciones sobre tradiciones familiares. Esta mujer que nunca había conocido a mi Ignacio, que nunca había visto el amor en sus ojos cuando me puso esos aretes por primera vez, ahora pretendía ser la guardiana de nuestras tradiciones. «Bárbara», dije con la voz más firme que pude reunir, «creo que no entiendes el valor real de estos aretes. No es solo que sean de oro, no es solo que sean bonitos. Son el pasado», me interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y yo represento el futuro de esta familia. Rodrigo y yo estamos construyendo nuestro propio hogar, nuestras propias tradiciones. ¿No sería hermoso que estos aretes fueran parte de esa nueva historia?». La manipulación era tan descarada que me daba náuseas. Pero lo que realmente me partía el corazón era ver cómo algunos invitados empezaban a asentir, como si sus palabras tuvieran sentido. Como si yo fuera realmente una vieja egoísta aferrada a cosas materiales. Mi vecina María Elena, que había sido mi amiga durante 20 años, me miró con ojos compasivos pero también con algo que parecía pena. Como si pensara que tal vez era hora de que yo dejara ir las cosas del pasado. Carmen evitaba mi mirada completamente, concentrándose en su pedazo de pastel como si fuera lo más interesante del mundo. «Además», continuó Bárbara, claramente sintiendo que tenía el control de la situación, «no es como si te estuviera pidiendo que me los regales. Quiero decir, eventualmente van a ser míos de cualquier manera, ¿no? Cuando tú... bueno, ya sabes, cuando llegue ese momento natural de la vida. ¿Por qué no disfrutarlos ahora, mientras aún podemos crear memories juntas usando estas beautiful joyas?» El cinismo de sus palabras me dejó sin aliento. Estaba básicamente diciéndome que de todas formas me iba a morir pronto, así que mejor le diera mis aretes ahora para que ella pudiera disfrutarlos. Y lo hacía con esa sonrisa dulce y falsa, como si fuera la sugerencia más razonable del mundo. «No puedo creer lo que estoy escuchando», murmuré, más para mí misma que para ella. «Mami», intervino Rodrigo, y el uso de esa palabra cariñosa en ese contexto me dolió más que cualquier insulto, «no tienes que ponerte dramática. Bárbara solo está sugiriendo algo que tiene sentido. Los aretes van a quedarse en la familia de cualquier manera». Dramática. Mi propio hijo me estaba llamando dramática por no querer entregar el último regalo de su padre. El hombre que lo había criado, que había trabajado 2 empleos para pagar su universidad, que había llorado de orgullo el día de su graduación. «Rodrigo», dije mirándolo directamente a los ojos, «esos aretes me los dio tu papá 3 días antes de morir. Los eligió él mismo, los pagó con sus últimos ahorros, y me dijo que eran para que yo siempre recordara cuánto me amaba.
¿De verdad crees que debería dárselos a alguien que ni siquiera lo conoció? Por un momento, vi un destello de duda en los ojos de mi hijo, como si por fin estuviera recordando quién era su padre, qué significaba ese regalo para mí. Pero Bárbara no iba a permitir que ese momento de lucidez durara mucho. «Oh, Sweetie», me dijo con esa voz condescendiente que usaba cuando quería sonar maternal, «nadie está cuestionando el amor que Ignacio sentía por ti. Pero él ya no está aquí, y nosotros sí. La vida tiene que continuar. Las tradiciones tienen que evolucionar. Y honestamente, creo que él habría querido que estos aretes pasaran a la esposa de su hijo. Es lo natural. Natural. Tradicional. Evolución». Cada palabra era como una daga clavándose en mi corazón. Esta mujer estaba usando mi dolor, mi duelo, mi amor por mi difunto esposo como armas en contra mía. Y lo peor de todo es que lo estaba haciendo frente a todos mis invitados, convirtiendo mi dolor en un espectáculo público. Además, agregó Bárbara, alzando ligeramente la voz para asegurarse de que todos pudieran escuchar claramente, no es como si yo te estuviera pidiendo algo unreasonable. Mira alrededor de esta mesa. Todas estas personas trajeron regalos hermosos, regalos que clearly les costaron tiempo y dinero elegir para mí. Pero mi propia suegra, la mujer que se supone me ama como a una hija, no tiene nada que darme en mi cumpleaños especial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos estaban clavados en mí, esperando mi respuesta. Algunos rostros mostraban compasión, otros curiosidad mórbida, y algunos pocos claramente estaban disfrutando del drama. Pero ninguno, absolutamente ninguno, se levantó para defenderme. Miré a Rodrigo una vez más, desesperadamente esperando que dijera algo, cualquier cosa, para poner fin a esta humillación pública. Pero él solo miraba su plato, claramente queriendo estar en cualquier lugar menos aquí. «¿Sabes qué?», dije finalmente, sintiendo como mis manos temblaban ligeramente. «Tienes razón en una cosa, Bárbara. Esta es tu fiesta de cumpleaños, y mereces ser feliz. Así que hagamos esto, después de que se vayan los invitados, tú, Rodrigo y yo nos sentaremos a hablar sobre esto como adultos civilizados». Pensé que eso sería suficiente para posponer la conversación, para darme tiempo de procesar lo que estaba pasando y encontrar una manera digna de manejar la situación. Pero Bárbara no había terminado conmigo. De hecho, apenas estaba comenzando. «¿Por qué tenemos que esperar?», preguntó con esa sonrisa que cada vez me parecía más una mueca. «Digo, todos aquí son familia o amigos cercanos. No hay nada de qué avergonzarse. Si realmente me consideras como tu hija, como siempre dices, entonces no debería ser un problema mostrar ese amor frente a todos». La trampa era perfecta. Si me negaba, parecería que era una hipócrita, que no la consideraba realmente como familia. Si aceptaba, tendría que entregar mis aretes más preciados frente a una audiencia. Era una situación sin salida, y ella lo sabía. Los minutos siguientes se sintieron como horas. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Podía sentir el peso de mis aretes colgando de mis orejas, como si fueran anclas tratando de mantenerme conectada a la realidad. Y podía ver la sonrisa triunfante de Bárbara, sabiendo que había logrado acorralarme frente a todos. El aire en el comedor se había vuelto tan espeso que apenas podía respirar. Bárbara había logrado crear la trampa perfecta. Si me negaba a darle mis aretes frente a todos, parecería una suegra cruel y egoísta. Si aceptaba, tendría que entregar el último regalo de mi difunto esposo como si fuera un objeto cualquiera. «Esmeralda», continuó Bárbara con esa sonrisa falsa pintada en los labios, «mira a tu alrededor. Todos estos invitados vinieron a celebrar conmigo, trajeron regalos hermosos, gastaron su tiempo y dinero. Pero tú, que eres mi suegra, que se supone me amas como a una hija, no tienes nada especial que darme». Sus palabras resonaron por todo el comedor. Podía ver cómo algunos invitados intercambiaban miradas incómodas. La conversación había tomado un rumbo tan personal que ya nadie sabía dónde mirar. «Yo preparé toda esta fiesta para ti», respondí con la voz temblando de indignación contenida. «Gasté más de $500 en comida, decoración, pastel. Pasé 3 días cocinando tus platillos favoritos. Abrí mi casa para que celebraras con todos tus seres queridos. Eso no cuenta como un regalo». Bárbara soltó una risita que sonó como cristales rompiéndose. «Ay, querida, por supuesto que cuenta. La fiesta está preciosa,
no me malinterpretes. Pero estamos hablando de algo más personal, más íntimo. Algo que pueda guardar para siempre como símbolo de nuestro vínculo especial. Su mirada se posó directamente en mis aretes de oro, sin ningún disimulo ya. La sutileza había desaparecido completamente. Ahora era un ataque frontal, calculado y despiadado. Mira, dijo alzando la voz para que todos pudieran escuchar claramente. Yo entiendo que esos aretes tienen valor sentimental. Pero precisamente por eso sería tan hermoso que me los dieras. Piénsalo, soy la esposa de tu único hijo, prácticamente soy tu hija. ¿No sería perfecto que las joyas de familia pasaran a la siguiente generación? La manera como había convertido mi amor por Ignacio en una herramienta de manipulación me revolvía el estómago. Estaba usando mis sentimientos más sagrados como armas en mi contra, y lo hacía frente a una audiencia que empezaba a verme como la villana de esta historia. Además, continuó Bárbara, claramente sintiendo que tenía la ventaja, no es como si fueras a necesitarlos mucho, ¿verdad? Digo, ya no sales tanto como antes. A tu edad, con tu situación actual, sería una lástima que unas joyas tan hermosas se quedaran guardadas sin que nadie las aprecie. Esas palabras me cayeron como una bofetada. ¿A mi edad? ¿Mi situación actual? Como si ser viuda me convirtiera automáticamente en alguien que ya no merecía usar cosas bonitas, alguien que debería resignarse a vivir en las sombras. Bárbara, dije con la poca dignidad que me quedaba, esos aretes me los dio mi esposo 3 días antes de morir. Son mi conexión con él, mi recordatorio diario de que fui amada profundamente durante 40 años. Exactamente por eso deberías dármelos, replicó sin perder el ritmo. Ignacio ya no está aquí, querida. Pero Rodrigo y yo sí estamos. Somos el futuro de esta familia. Y estoy segura de que Ignacio habría querido que sus joyas se quedaran en la familia, pasando de generación en generación. La manipulación era tan obvia que me dolían los oídos, pero lo peor era ver cómo algunos invitados empezaban a asentir ligeramente, como si sus argumentos tuvieran sentido. Rodrigo, le dije directamente a mi hijo, esperando desesperadamente que pusiera fin a esta pesadilla, ¿no vas a decir nada? Estos son los aretes que tu papá me regaló en nuestro 20º aniversario. Los mismos que llevaba puestos el día de tu graduación, el día de tu boda. Mi hijo levantó la vista, claramente nervioso. Sus ojos saltaban entre Bárbara y yo como si estuviera calculando cuál sería la respuesta menos peligrosa. Mamá, dijo finalmente con voz vacilante, tal vez Bárbara tiene razón. Los aretes son muy hermosos y... bueno, ella es mi esposa ahora. Es normal que las cosas pasen a la siguiente generación. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Mi propio hijo, la persona que yo había criado, educado, amado incondicionalmente durante 35 años, estaba tomando el lado de su esposa manipuladora en contra mía. Perdón, susurré, mirándolo fijamente. Acabas de decir que ella tiene razón. Rodrigo se removió incómodo en su silla, pero Bárbara ya había escuchado el apoyo que necesitaba. Sus ojos brillaron con una victoria que me helaba la sangre. «¿Ves, mi amor?», le dijo a Rodrigo mientras le acariciaba el brazo, «yo sabía que tú entenderías. No estoy siendo irrazonable. Solo estoy pidiendo lo que naturalmente me corresponde como nuera, como la nueva mujer de la familia». El cinismo de sus palabras era asfixiante. Esta mujer que había llegado a nuestra familia apenas 3 años atrás ahora reclamaba derechos sobre objetos que habían sido parte de mi vida durante décadas. «¿Sabes qué, mamá?», continuó Rodrigo, y su tono empezaba a mostrar signos de irritación. «Creo que está siendo un poco egoísta. Son solo unos aretes. Bárbara nunca te ha pedido nada antes, y es su cumpleaños. No puedes hacer este pequeño sacrificio por ella». Egoísta. Pequeño sacrificio. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Mi propio hijo me estaba llamando egoísta por no querer entregar el último regalo de su padre. «Rodrigo», logré decir con voz quebrada, «tu papá trabajó horas extra durante meses para poder comprar esos aretes. Me los dio con lágrimas en los ojos, diciéndome que quería que siempre recordara cuánto me amaba. ¿De verdad crees que debería dárselos a alguien que ni siquiera lo conoció?» «Ya basta», gritó Rodrigo de repente, y su voz resonó por todo el comedor como un trueno. «Papá está muerto, mamá. Muerto. Ya no va a regresar.
Y tú sigues aferrada a cosas del pasado como si fueras a traerlo de vuelta. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los invitados nos miraban boquiabiertos, algunos con horror, otros con fascinación mórbida. Pero yo solo podía mirar a mi hijo, a este hombre que ya no reconocía, que había permitido que su esposa lo convirtiera en alguien cruel y despiadado. Las palabras de Rodrigo cayeron sobre mí como una avalancha de hielo. Papá está muerto, mamá, muerto. Sus gritos aún resonaban en mis oídos, mientras el comedor se había sumido en un silencio sepulcral. Todos los invitados nos miraban con una mezcla de horror y fascinación mórbida, como si estuvieran presenciando un accidente de tráfico en cámara lenta. Miré fijamente a mi hijo, a este hombre de 35 años que ya no reconocía. Sus ojos estaban inyectados de sangre, sus puños cerrados sobre la mesa, su respiración agitada. Bárbara, sentada a su lado, tenía una expresión de falsa preocupación pintada en el rostro, pero yo podía ver el brillo de satisfacción en sus ojos. Había logrado exactamente lo que quería, que mi propio hijo me atacara en público. Rodrigo, susurré con voz temblorosa, ¿cómo puedes hablarme así? ¿Cómo puedes faltarme el respeto de esta manera en mi propia casa? Mi hijo se pasó las manos por el cabello, claramente perturbado por su propio arrebato, pero ya era demasiado tarde. Las palabras estaban dichas, el daño estaba hecho. Bárbara aprovechó el momento para poner su mano sobre el hombro de Rodrigo en un gesto aparentemente consolador. Cariño, cálmate, le dijo con voz suave, pero lo suficientemente alta para que todos pudieran escuchar. Tu mamá está pasando por un momento difícil. Es normal que las personas mayores se aferren a las cosas del pasado cuando sienten que están perdiendo control sobre sus vidas. Personas mayores. La frase me atravesó como un puñal. Esta mujer no solo había manipulado a mi hijo para que me gritara, sino que ahora estaba patologizando mi dolor, presentándome frente a todos como una anciana senil que no podía adaptarse a los cambios. No estoy perdiendo control sobre nada, repliqué con toda la dignidad que pude reunir. Simplemente me niego a ser manipulada en mi propia casa por alguien que claramente no entiende el valor de la familia ni el respeto. Bárbara arqueó una ceja, como si mis palabras la hubieran sorprendido. ¿Manipulación? Esmeralda, querida, yo jamás manipularía a nadie. Solo estoy expresando mis sentimientos honestamente. ¿No es eso lo que las familias hacen? Comunicarse abiertamente. La hipocresía de sus palabras era tan flagrante que me daban ganas de gritar. Pero sabía que si perdía la compostura, ella ganaría completamente. Los invitados ya me miraban con lástima, como si fuera una pobre viuda trastornada que no podía aceptar la realidad. Mi primo Leandro, que había estado en silencio durante toda la discusión, finalmente se aclaró la garganta. Tal vez, dijo con voz cautelosa, deberíamos dejar que Esmeralda y su familia resuelvan esto en privado. Es un asunto muy personal. Pero Bárbara no iba a permitir que la situación se desescalara. Había invertido demasiado en este momento como para dejarlo pasar. No, no, dijo agitando la mano. Leandro, todos aquí somos familia o amigos íntimos. No hay secretos entre nosotros. Además, creo que es importante que todos vean que yo no estoy siendo irrazonable. Solo estoy pidiendo un pequeño gesto de amor de parte de mi suegra. Se levantó de su silla y caminó hacia donde yo estaba sentada, sus tacones resonando contra el piso de madera como martillazos. Se detuvo justo detrás de mí y puso sus manos sobre mis hombros en lo que cualquiera habría interpretado como un gesto cariñoso. Pero yo podía sentir la presión de sus dedos, firme y posesiva. Esmeralda, me dijo al oído, pero con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, sé que esto es difícil para ti. Entiendo que estos aretes representan tu pasado con Ignacio. Pero yo represento el futuro de Rodrigo. ¿No crees que ha llegado el momento de dejar que esas joyas hermosas sean parte de nuevos recuerdos, nuevas tradiciones? Sus palabras sonaban tan razonables, tan llenas de comprensión falsa, que por un momento dudé de mí misma. Tal vez tenía razón. Tal vez yo estaba siendo egoísta. Tal vez era hora de dejar ir el pasado y abrazar el futuro. Pero entonces, como si fuera una señal del destino, sentí el peso familiar de los aretes colgando de mis orejas. Recordé las manos temblorosas de Ignacio colocándomelos por primera vez, sus ojos llenos de lágrimas cuando me dijo, «Son para que siempre brilles, mi amor, sin importar lo que pase». «No», dije con voz firme, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi determinación.
No voy a darte mis aretes, Bárbara. No hoy, no nunca. El cambio en su expresión fue instantáneo. La máscara de comprensión se desplomó, revelando la furia que había estado ocultando durante toda la noche. Sus manos se tensaron sobre mis hombros, sus uñas clavándose ligeramente en mi piel a través de la tela de mi vestido. ¿En serio?, dijo con voz peligrosamente baja. ¿En serio vas a arruinar mi cumpleaños por unos pedazos de metal? No son pedazos de metal, repliqué mirándola directamente a los ojos. Son el símbolo de 40 años de amor verdadero. Algo que claramente tú no entiendes. Esa fue la gota que derramó el vaso. Bárbara se enderezó como si la hubiera abofeteado, su rostro enrojecido de ira. Caminó de vuelta a su lugar y se inclinó hacia Rodrigo, susurrándole algo al oído con urgencia desesperada. Lo que siguió fue como ver un accidente en cámara lenta. Mi hijo se puso de pie lentamente, sus ojos clavados en mis aretes con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de ira, frustración y algo que parecía peligrosamente cercano al odio. ¿Sabes qué, mamá?, dijo con voz temblorosa de rabia contenida. Estoy harto de esto. Estoy harto de que sigas viviendo en el pasado. Estoy harto de que trates a mi esposa como si fuera una extraña. Y estoy especialmente harto de que uses la memoria de papá como excusa para ser cruel con la mujer que amo. Sus palabras me golpearon como puños, pero lo peor estaba por venir. Pude ver en sus ojos que había tomado una decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Bárbara tiene razón, continuó, su voz volviéndose más fuerte y más agresiva con cada palabra. Esos aretes van a terminar siendo suyos de todas maneras. Cuando llegue ese momento natural. Así que, ¿por qué no dárselos ahora? ¿Por qué no hacer feliz a mi esposa en su cumpleaños en lugar de aferrarte a cosas muertas? Cosas muertas. Mi amor por Ignacio, nuestros recuerdos, nuestra vida juntos, todo reducido a cosas muertas por mi propio hijo. Rodrigo, logré susurrar, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Realmente crees eso? ¿Realmente piensas que mi amor por tu padre son solo cosas muertas? Mi hijo vaciló por un momento, como si finalmente se diera cuenta de la crueldad de sus palabras. Pero Bárbara estaba ahí, tocando su brazo, recordándole de qué lado estaba supuesto a estar. Lo que pienso, dijo finalmente, es que es hora de que respetes a mi esposa. Es hora de que demuestres que la amas como dices. Es hora de que hagas el gesto correcto. Los invitados nos miraban boquiabiertos. Algunos parecían genuinamente incómodos con la situación, otros claramente estaban disfrutando del drama. Pero todos estaban esperando mi respuesta, esperando ver si iba a ceder ante la presión pública o si iba a mantenerme firme. Miré alrededor de la mesa, viendo todos esos rostros expectantes. Mi primo Leandro me miraba con compasión, pero también con una expresión que parecía decir tal vez debería ceder para mantener la paz. Mi vecina Carmen había comenzado a recoger sus cosas discretamente, claramente queriendo escapar de esta situación tan incómoda. Incluso María Elena, mi amiga de 20 años, evitaba mi mirada. Era como si todo el mundo hubiera decidido que yo era la villana de esta historia. Como si mi negativa a entregar el último regalo de mi difunto esposo me convirtiera en una mujer cruel e irracional. El silencio en el comedor era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todos los ojos estaban clavados en mí, esperando mi decisión final. Bárbara tenía esa sonrisa victoriosa pintada en los labios, como si ya supiera que había ganado. Rodrigo me miraba con una mezcla de expectativa y frustración, claramente esperando que finalmente cediera ante la presión. Pero algo dentro de mí había cambiado. Tal vez fue escuchar a mi propio hijo llamar cosas muertas a mi amor por su padre. Tal vez fue ver la manipulación descarada de Bárbara desarrollándose frente a una audiencia. O tal vez simplemente fue el momento en que mi paciencia se agotó por completo. Rodrigo, dije con voz firme, mirándolo directamente a los ojos, ¿recuerdas el día que tu papá me regaló estos aretes? Mi hijo parpadeó, claramente no esperando esa pregunta. Mamá, eso no viene al caso ahora. Respóndeme, insistí, sin apartar mi mirada. ¿Lo recuerdas? Rodrigo se removió incómodo en su silla. Era su aniversario. Su 20º aniversario. Exacto, continué, sintiendo como una nueva fuerza crecía dentro de mí. Fue nuestro 20º aniversario de bodas.
Tu papá había estado ahorrando durante meses, trabajando horas extra en la construcción, saltándose comidas para poder comprar estos aretes. ¿Sabes por qué? Bárbara trató de interrumpir. Esmeralda, creo que todos entendemos que... No, grité, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi voz. No has entendido nada. Absolutamente nada. Me puse de pie lentamente, sintiendo como todos los invitados se enderezaban en sus sillas. El poder había cambiado en la habitación, y yo podía sentirlo. Tu papá, continué, dirigiéndome exclusivamente a Rodrigo, me regaló estos aretes porque acababa de recibir los resultados del médico. El cáncer había regresado. Sabía que le quedaban pocos meses de vida, tal vez semanas. Y en lugar de gastarse ese dinero en tratamientos que sabía que no iban a funcionar, decidió comprarme estos aretes. Pude ver cómo el rostro de mi hijo palidecía gradualmente. Los invitados habían dejado de murmurar entre ellos y ahora prestaban atención completa a mis palabras. Me los puso con sus propias manos temblorosas. Continué, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra. Me miró a los ojos, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y me dijo: Esmeralda, estos aretes son para que siempre recuerdes que fuiste la mujer más amada del mundo. Cuando yo ya no esté aquí, cuando te sientas sola, cuando alguien trate de hacerte creer que no vales nada, te los pones y recuerdas cuánto te amé. El silencio era absoluto. Incluso Bárbara había perdido su sonrisa arrogante y me miraba con expresión incómoda. 3 días después, proseguí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas, tu papá murió en mis brazos. Sus últimas palabras fueron: cuida esos aretes, mi amor. Son mi corazón en oro para que siempre esté contigo. Rodrigo tenía los ojos llenos de lágrimas ahora. Pude ver cómo los recuerdos de su padre comenzaban a regresar, cómo la manipulación de Bárbara empezaba a perder su poder sobre él. Y ahora, dije, mi voz temblando de emoción contenida, mi propio hijo, el niño que ese hombre amó más que a su propia vida, quiere que yo le entregue el corazón de su padre a una mujer que le está manipulando para conseguir lo que quiere. Mamá, yo no sabía que... comenzó Rodrigo, pero yo no había terminado. ¿No sabías que, Rodrigo? ¿No sabías que estos aretes representaban el último acto de amor de tu padre? ¿No sabías que cada vez que me los pongo estoy sintiendo su presencia conmigo? ¿O simplemente decidiste ignorarlo porque era más fácil complacer a tu esposa que defender a tu madre? Bárbara, viendo que la situación se le estaba escapando de las manos, trató de retomar el control. Esmeralda, entiendo que la historia sea emotiva, pero eso no cambia el hecho de que... ¡Cállate!, le grité con una furia que no sabía que tenía dentro. No te atrevas a decir una palabra más. Me giré hacia ella, sintiendo como una energía poderosa corría por mis venas. Ya no era la viuda sumisa y complaciente que había estado tratando de mantener la paz toda la noche. Era una mujer que había sido empujada demasiado lejos. Tú, le dije caminando lentamente hacia donde estaba sentada, llegaste a esta familia hace apenas 3 años. 3 años. Yo construí esta familia durante 40 años. 40 años de amor, de sacrificio, de dedicación. Y tienes el descaro de venir a mi casa, en una fiesta que yo preparé para ti, con comida que yo cociné, con dinero que yo gasté, y exigirme que te entregue el último regalo de mi difunto esposo. Bárbara se encogió ligeramente en su silla, claramente no esperando este nivel de confrontación. Pero eso no es lo peor, continué, mi voz volviéndose más intensa. Lo peor es que manipulaste a mi hijo, lo envenenaste contra mí, lo convenciste de que yo era la villana por no querer entregar algo tan sagrado. Lo convertiste en alguien cruel, alguien que puede llamar cosas muertas al amor de sus padres. Los invitados nos miraban boquiabiertos. Algunos habían comenzado a sentir ligeramente, claramente empezando a ver la situación desde una perspectiva diferente. ¿Sabes qué es lo que realmente me parte el corazón?, le pregunté a Bárbara, deteniéndome justo frente a su silla. No es que quieras mis aretes. No es que seas codiciosa o manipuladora. Es que lograste que mi propio hijo, el niño que yo crié, que yo amé incondicionalmente, me tratara como si fuera su enemiga. Miré hacia Rodrigo, que tenía la cabeza entre las manos, claramente devastado por la realización de lo que había hecho. Tu padre, le dije con voz suave pero firme, estaría destrozado si pudiera verte ahora. El hombre que trabajó 2 empleos para pagar tu universidad,
que lloró de orgullo el día de tu graduación, que me dijo en su lecho de muerte que su mayor logro en la vida había sido criarte para ser un hombre bueno y honorable, estaría destrozado. Rodrigo levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. Mamá, yo no quise. ¿No quisiste qué?, le pregunté. ¿No quisiste faltarme el respeto? ¿No quisiste gritarme en mi propia casa? ¿No quisiste llamar cosas muertas al amor de tu padre? ¿No quisiste tratarme como si fuera una extraña egoísta en lugar de la mujer que te dio la vida? El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era expectativo ni incómodo. Era el silencio de la realización, de la verdad cayendo como una avalancha sobre todos los presentes. Bárbara, viendo que había perdido completamente el control de la situación, trató un último movimiento desesperado. Mira, Esmeralda, creo que todos estamos siendo un poco dramáticos aquí. Al final del día, son solo. ¿Solo qué?, la interrumpí con voz peligrosa. Termina esa frase. Atrévete. Bárbara abrió la boca, pero ningún sonido salió. Finalmente había entendido que había perdido, que había empujado demasiado lejos y que ya no había vuelta atrás. Exactamente, le dije. No tienes nada que decir, porque finalmente te das cuenta de lo que realmente eres. No eres una nuera amorosa pidiendo un gesto de cariño. Eres una mujer codiciosa y manipuladora que estuvo dispuesta a destruir la relación entre una madre y su hijo para conseguir unas joyas que nunca le pertenecieron. Me di vuelta hacia los invitados, sintiendo como una nueva resolución crecía dentro de mí. Quiero pedirles disculpas a todos ustedes, dije con voz clara y firme. Vinieron aquí para celebrar, para pasar una noche agradable, y en lugar de eso fueron forzados a presenciar este espectáculo. Mi primo Leandro se aclaró la garganta. Esmeralda, no tienes que disculparte por nada. Creo que todos entendemos perfectamente la situación. Varios otros invitados asintieron en acuerdo. Era evidente que el viento había cambiado completamente, que la opinión pública ahora estaba de mi lado. El ambiente en el comedor había cambiado por completo. Ya no era yo quien estaba bajo escrutinio, sino Bárbara quien se encogía en su silla mientras todos los invitados la miraban con una mezcla de desaprobación y lástima. Rodrigo seguía con la cabeza entre las manos, sollozando silenciosamente, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Pero yo no había terminado. 40 años de matrimonio, 2 años de viudez, y una vida entera de experiencias me habían enseñado que hay momentos en los que una mujer debe plantar sus pies firmemente en el suelo y defender lo que es suyo. Este era uno de esos momentos. Bárbara, dije caminando lentamente hacia ella, mis pasos resonando en el silencio absoluto del comedor. Quiero que me mires a los ojos. Mi nuera levantó la vista reluctantemente. Sus ojos, que minutos antes habían brillado con arrogancia y victoria, ahora mostraban algo parecido al miedo. Quiero que entiendas algo muy claramente, continué, deteniéndome justo frente a su silla. Estos aretes no son solo joyas. No son solo oro. Son el símbolo físico de un amor que tú jamás vas a entender porque jamás has amado a alguien más que a ti misma. Pude ver cómo se tensaba ante mis palabras, pero no me detuve. Ignacio trabajó en construcción durante 30 años. 30 años levantándose a las 5 de la mañana, regresando a casa con las manos destrozadas, la espalda adolorida y el cuerpo exhausto. Todo para mantener a su familia, para darle a su hijo la educación que él nunca tuvo, para asegurarse de que yo tuviera todo lo que necesitaba. Mi voz se volvía más fuerte con cada palabra, alimentada por décadas de recuerdos y amor. Cuando supo que se estaba muriendo, podría haber gastado sus últimos ahorros en cualquier cosa. Podría habérselos dado a Rodrigo para su futuro, podría haber pagado por tratamientos experimentales, podría haber hecho 1000 cosas diferentes. Pero eligió comprarme estos aretes porque quería asegurarse de que yo tuviera algo tangible para recordar su amor cuando él ya no estuviera. Bárbara abrió la boca para decir algo, pero yo levanté la mano para silenciarla. Y tú, continué, mi voz temblando de emoción contenida, tuviste el descaro de convertir eso en una cuestión de codicia. Trataste de hacerme ver como si fuera una vieja egoísta aferrada a cosas materiales, cuando en realidad lo que estoy protegiendo es algo sagrado. Me di vuelta hacia Rodrigo, que finalmente había levantado la cabeza y me miraba con ojos llenos de lágrimas y arrepentimiento. Y tú, hijo mío, le dije con voz suave pero firme, me duele más de lo que puedas imaginar.
No porque te hayas equivocado, sino porque permitiste que alguien más te dijera qué pensar sobre tu propia familia. Permitiste que alguien te convenciera de que yo era tu enemiga. Rodrigo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá, yo no sabía, yo pensé. ¿Qué pensaste, Rodrigo?, le pregunté caminando hacia él. Pensaste que después de 35 años de amarte incondicionalmente, de sacrificarme por ti, de estar siempre a tu lado, de repente me había convertido en una mujer cruel y egoísta. Mi hijo sollozó más fuerte. No, mamá. Ella me dijo que tú no la aceptabas, que nunca la ibas a querer como a una hija, que la única manera de demostrarte que era parte de la familia era así. Sí que, insistí, aunque ya sabía la respuesta. Si le dabas algo significativo, algo que demostrara que realmente la considerabas familia. Me reí amargamente. ¿Y ella eligió los aretes de tu padre? De todas las cosas que podría haber elegido, escogió precisamente lo más sagrado que tengo. Rodrigo asintió miserablemente. Dijo que eran perfectos porque representaban el amor familiar, y que si se los dabas a ella, estarías pasándole ese amor a la nueva generación. Manipulación pura, murmuré, mirando hacia Bárbara, que evitaba mi mirada por completo. Te convenció de que yo era el problema, de que yo era la que necesitaba demostrar algo, cuando en realidad ella era la que estaba probando que tanto control tenía sobre ti. Los invitados escuchaban cada palabra con atención absoluta. Pude ver en sus rostros que finalmente entendían completamente lo que había estado pasando. Bárbara, dije regresando mi atención hacia ella, quiero que sepas que desde el día que llegaste a esta familia, yo traté de recibirte con los brazos abiertos. Preparé cenas especiales para ti, te incluí en todas las tradiciones familiares, te defendí cuando otros cuestionaban si eras la mujer correcta para mi hijo. Bárbara finalmente me miró, y por primera vez en toda la noche, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Pero tú interpretaste mi bondad como debilidad, continué. Pensaste que porque era una viuda mayor, podrías manipularme y controlarme. Pensaste que podrías usar a mi propio hijo en mi contra. Esmeralda, yo nunca quise, comenzó Bárbara con voz temblorosa. No, la interrumpí bruscamente. No tienes derecho a hablar ahora. Tuviste toda la noche para hablar, para manipular, para tratar de conseguir lo que querías. Ahora es mi turno. Me acerqué más a ella, sintiendo como una fuerza poderosa crecía dentro de mí. Lo que hiciste esta noche fue imperdonable. No solo me faltaste el respeto a mí, sino que faltaste el respeto a la memoria de mi esposo, al amor que construimos durante 40 años, y a la dignidad de esta familia. Bárbara comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de una persona que había sido descubierta, que había perdido el control de la situación y que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. Pero lo peor de todo, continué, mi voz volviéndose más intensa, es que usaste a mi hijo. Lo convertiste en tu arma contra mí. Lo envenenaste con mentiras y manipulaciones hasta que estuvo dispuesto a gritarle a su propia madre en público. Me giré hacia Rodrigo una vez más. ¿Sabes qué me dijo tu padre antes de morir? Me dijo, Esmeralda, nuestro hijo es un buen hombre. Tiene un corazón noble y siempre hará lo correcto. Pero todos los hombres tienen un punto ciego cuando se trata de amor. Protégelo de eso cuando yo ya no esté aquí. Rodrigo me miraba con expresión devastada. Mamá, yo traté de protegerte, hijo, continué, sintiendo como mi propia voz se quebraba ligeramente. Traté de ser paciente, de darle tiempo a Bárbara para que demostrara quién realmente era. Pero esta noche cruzó una línea que no puede ser descruzada. El silencio en el comedor era ensordecedor. Todos esperaban mis próximas palabras, sabiendo instintivamente que lo que dijera a continuación cambiaría todo. Así que aquí está mi decisión, dije con voz clara y firme. Bárbara, ya no eres bienvenida en mi casa. No mientras no te disculpes genuinamente, no solo conmigo, sino con la memoria de Ignacio por tratar de profanar su último regalo de amor. Bárbara se enderezó en su silla, claramente sorprendida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir exactamente lo que dije. Esta es mi casa, la casa que Ignacio y yo construimos juntos, y no voy a permitir que sea profanada por alguien que no respeta lo que representamos. Me giré hacia Rodrigo. Y tú, hijo mío, tienes una decisión que hacer.
Puedes elegir estar del lado de una mujer que te manipuló para que atacaras a tu propia madre, o puedes recordar quién realmente eres y de dónde vienes. Rodrigo me miraba con ojos llenos de confusión y dolor. Mamá, no puedes pedirme que elija entre mi esposa y tú. No te estoy pidiendo que elijas, repliqué calmadamente. Te estoy diciendo cuáles son las consecuencias de las decisiones que ya tomaste. Esta noche elegiste creerle a ella en lugar de confiar en mí. Elegiste gritarme y humillarme en lugar de defender a la mujer que te dio la vida. Elegiste llamar cosas muertas al amor de tu padre. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de mi hijo ahora. Pero yo no sabía. Si hubiera sabido la historia completa de los aretes. La historia completa, lo interrumpí. Rodrigo, tú viviste esa historia. Tú estuviste ahí cuando tu padre me los regaló. Tú viste sus lágrimas. Tú escuchaste sus palabras. Tú estuviste presente cuando él murió. No necesitabas que yo te contara la historia completa, porque ya la sabías. Mi hijo se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo completamente la magnitud de su traición. Lo que pasó esta noche, continué, es que elegiste ignorar esa historia porque era más fácil complacer a tu esposa que defender a tu madre. Y esa, hijo mío, es una elección que tendrás que vivir con sus consecuencias. El peso de mis palabras había caído sobre el comedor como una losa de mármol. Rodrigo sollozaba abiertamente ahora, con las manos cubriéndole el rostro, mientras Bárbara permanecía petrificada en su silla, finalmente comprendiendo que había perdido completamente. Los invitados nos observaban en un silencio que se había vuelto casi sagrado, como si estuvieran presenciando algo que cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Pero yo aún no había terminado. Décadas de experiencia como esposa, como madre, como mujer que había construido una vida desde cero, me habían enseñado que los momentos de verdad requieren acciones definitivas. No bastaba con palabras, por poderosas que fueran. Rodrigo, dije caminando hacia donde mi hijo estaba destrozado, levanta la cabeza y mírame. Mi hijo obedeció lentamente, sus ojos rojos e hinchados de llorar. En su mirada podía ver al niño pequeño que había sido, al adolescente que me había abrazado cuando su padre le enseñó a manejar, al joven que había llorado de felicidad el día de su boda. Pero también podía ver al hombre que había elegido humillarme en público. ¿Recuerdas? Le pregunté con voz suave pero firme, el día que tu padre y yo te llevamos a elegir el anillo de compromiso para Bárbara. Rodrigo asintió miserablemente. Sí, mamá. ¿Recuerdas lo que te dijo tu papá ese día? Mi hijo cerró los ojos, como si la memoria le doliera físicamente. Me dijo que un hombre se mide por cómo trata a su madre, porque eso demuestra cómo va a tratar a su esposa cuando ella ya no sea joven y hermosa. Exacto, confirmé, sintiendo como mi corazón se partía un poco más. Y también te dijo que el día que eligieras a cualquier mujer por encima de la que te dio la vida, ese día dejarías de ser su hijo. Las lágrimas de Rodrigo se intensificaron. Mamá, por favor. No, lo interrumpí gentilmente. Déjame terminar. Tu padre tenía razón. Un hombre que puede ser manipulado para atacar a su propia madre es un hombre que puede ser manipulado para cualquier cosa. Y eso no es culpa tuya solamente, hijo. También es responsabilidad mía por no haberte enseñado a reconocer la manipulación cuando la vieras. Me giré hacia Bárbara, que había estado sentada en silencio, probablemente esperando que la tormenta pasara. Pero esta tormenta apenas estaba alcanzando su punto máximo. Bárbara, le dije con una calma que contrastaba dramáticamente con la intensidad de la situación, quiero que entiendas algo muy claramente. Lo que hiciste esta noche no fue solo un error de juicio. Fue un cálculo frío y deliberado. Ella me miró con ojos que trataban de parecer inocentes, pero ya era demasiado tarde para esa actuación. Tú sabías exactamente lo que estabas haciendo, continué. Sabías que estos aretes tenían un valor sentimental incalculable para mí. Sabías que pedírmelos sería como pedirme que traicionara la memoria de mi esposo. Y precisamente por eso los elegiste. Esmeralda, yo nunca quise, comenzó Bárbara, pero yo levanté la mano para silenciarla. Quiero que todos los presentes entiendan algo, dije dirigiéndome a los invitados. Lo que pasó aquí esta noche no fue una discusión familiar normal. Fue un ataque calculado diseñado para humillarme y quebrantarme en público. Mi primo Leandro asintió gravemente. Esmeralda,
Todos hemos visto exactamente lo que pasó. Gracias, Leandro, le respondí, porque es importante que haya testigos de lo que voy a hacer ahora. Caminé lentamente hacia el centro del comedor, donde todos pudieran verme claramente. Con movimientos deliberados, llevé mis manos hacia mis orejas y comencé a quitarme los aretes de oro. Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Rodrigo se enderezó bruscamente en su silla. Mamá, no. Pero yo no me detuve. Con cuidado infinito, retiré el primer arete, luego el segundo, sosteniéndolos en mis palmas como si fueran dos pequeños soles dorados. Bárbara, dije caminando hacia ella, estos son los aretes que querías. Míralos bien. Bárbara me miraba con una mezcla de confusión y esperanza. Por un momento, probablemente pensó que finalmente había ganado, que yo había cedido ante la presión. Son hermosos, ¿verdad? Continué, sosteniéndolos cerca de su rostro. Oro de 18 quilates, perfectamente pulidos, con un diseño clásico que nunca pasa de moda. Cualquier mujer se sentiría afortunada de tenerlos. Bárbara asintió atentamente, sin saber hacia dónde me dirigía. Ahora, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, quiero que pienses muy cuidadosamente en tu respuesta a esta pregunta. ¿Todavía los quieres? Yo, sí, respondió Bárbara, claramente confundida por mi cambio de actitud. ¿Estás segura? Insistí. ¿Realmente quieres estos aretes específicos, sabiendo todo lo que representan, todo lo que significan, toda la historia de amor que llevan consigo? Bárbara miró hacia Rodrigo, buscando alguna señal de qué respuesta dar. Pero mi hijo estaba paralizado, mirando los aretes en mis manos como si fueran las reliquias sagradas que realmente eran. Sí, dijo finalmente Bárbara, los quiero. Una sonrisa genuina se extendió por mi rostro. Perfecto. Sin previo aviso, cerré mis puños alrededor de los aretes y los levanté por encima de mi cabeza. Entonces nunca los tendrás, declaré con una voz que resonó por todo el comedor. Y con un movimiento rápido y decisivo, lancé los aretes con toda mi fuerza contra la pared de ladrillo que separaba el comedor de la cocina. El sonido del metal golpeando contra la pared fue como un disparo. Los aretes rebotaron y cayeron al suelo con un tintineo que resonó en el silencio absoluto que había caído sobre la habitación. Bárbara gritó como si la hubieran golpeado físicamente. «No. ¿Qué hiciste?» «Lo que debí haber hecho desde el momento en que comenzaste tu pequeño juego», repliqué calmadamente. «Los protegí de ti». Rodrigo se había puesto de pie, mirando hacia donde habían caído los aretes con expresión de horror absoluto. «Mamá, ¿por qué?» «Porque, hijo mío», le expliqué mientras caminaba hacia donde habían caído los aretes para recogerlos, había solo dos opciones, dárselos a ella y traicionar la memoria de tu padre, o asegurarme de que nunca pudiera tenerlos por las razones equivocadas. Recogí los aretes del suelo, examinándolos cuidadosamente. Por fortuna, el oro era resistente y solo habían sufrido algunos rayones menores. Nada que no pudiera ser reparado por un buen joyero. Además, continué, poniéndome los aretes de vuelta, quería que todos vieran la verdadera naturaleza de Bárbara. Observen su reacción. No está llorando porque haya dañado algo con valor sentimental. Está llorando porque perdió algo que quería poseer. Bárbara me miraba con odio puro ahora. Toda pretensión de ser una nuera amorosa había desaparecido completamente. «Estás loca. Completamente loca». «¿Loca?», repetí con una risa que no tenía nada de humor. ¿Loca por proteger el último regalo de mi difunto esposo? ¿Loca por negarme a ser manipulada en mi propia casa? ¿Loca por defender mi dignidad cuando mi propio hijo se unió en mi contra? Me dirigí hacia ella una última vez, sintiendo como una calma extraña se apoderaba de mí. «Bárbara, quiero que entiendas algo muy claramente. Esta noche perdiste más de lo que podrías haber ganado jamás. No perdiste solo la oportunidad de tener estos aretes. Perdiste el respeto de toda persona en esta habitación. Perdiste cualquier posibilidad de tener una relación real conmigo. Y más importante que todo eso, le mostraste a tu esposo quién realmente eres». Rodrigo seguía de pie, mirando alternadamente entre Bárbara y yo, como si finalmente estuviera viendo la situación con claridad absoluta por primera vez. «Y tú, Rodrigo», continué girándome hacia mi hijo, «tienes mucho en lo que pensar. Porque esta noche no solo atacaste a tu madre.
Atacaste los valores que tu padre y yo tratamos de enseñarte durante toda tu vida. Mi hijo abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano. No quiero escuchar disculpas ahora, le dije. Las disculpas son fáciles cuando ya entiendes que te equivocaste. Lo que quiero ver son acciones. Quiero ver si realmente entiendes lo que pasó aquí, y si estás dispuesto a hacer lo necesario para reparar el daño. Los invitados nos miraban como si estuvieran viendo el final de una obra de teatro particularmente intensa. Algunos parecían conmovidos, otros simplemente sorprendidos por el giro que habían tomado los eventos. Creo, dije finalmente, dirigiéndome a todos los presentes, que esta fiesta ha llegado a su fin. El silencio que siguió a mi declaración fue diferente a todos los anteriores de la noche. No era el silencio incómodo de la tensión, ni el silencio expectante de quien espera un desenlace. Era el silencio de la resolución, de las decisiones tomadas y las consecuencias aceptadas. Los invitados comenzaron a moverse lentamente, recogiendo sus pertenencias con la discreción de quienes han presenciado algo demasiado íntimo para ser compartido fuera de estas paredes. Mi primo Leandro fue el primero en acercarse a mí. Esmeralda, me dijo en voz baja, poniendo una mano cariñosa en mi hombro, hiciste lo correcto. Tu Ignacio estaría orgulloso de ti. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada, y por primera vez en toda la noche, sentí que las lágrimas comenzaban a formar un nudo en mi garganta. Pero no eran lágrimas de tristeza o de arrepentimiento. Eran lágrimas de alivio, de una mujer que finalmente había encontrado su voz después de años de mantenerse callada por el bien de la paz familiar. Gracias, Leandro, logré susurrar. Significa mucho para mí que entiendas. Mi vecina María Elena se acercó también, con lágrimas en los ojos. Ay, Esmeralda, yo no sabía. Si hubiera entendido desde el principio lo que realmente estaba pasando. No tienes que disculparte, le dije, abrazándola brevemente. Bárbara es muy hábil manipulando las situaciones. Hace que todo parezca razonable cuando lo presenta de cierta manera. Uno por uno, los invitados se acercaron para despedirse. Algunos me ofrecieron palabras de apoyo, otros simplemente me dieron un abrazo silencioso. Pero pude ver en todos sus rostros que habían entendido completamente lo que había pasado esa noche, y que mi versión de los eventos era la que prevalecería cuando contaran esta historia en el futuro. Carmen, mi vecina, fue la última en irse. Se detuvo en la puerta y me miró con una expresión de admiración que no esperaba. Esmeralda, me dijo, llevo 20 años siendo tu vecina, y nunca te había visto tan poderosa, tan segura de ti misma. Fue hermoso de ver. Después de que el último invitado se marchara, la casa se sumió en un silencio que parecía resonar con ecos de 40 años de vida familiar. Rodrigo y Bárbara seguían sentados en el comedor, él con la cabeza entre las manos, ella mirando fijamente la pared donde había golpeado mis aretes. Me tomé un momento para observarlos. Mi hijo, que había sido mi orgullo y alegría durante 35 años, ahora parecía un hombre destrozado por la realización de sus propias acciones. Bárbara, por el contrario, irradiaba una furia silenciosa que me decía que aún no había procesado completamente su derrota. Bueno, dije finalmente, rompiendo el silencio, creo que tenemos algunas cosas de las que hablar. Rodrigo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban hinchados y rojos, pero por primera vez en toda la noche pude ver en ellos al hijo que había criado, no al extraño manipulado que había estado sentado en mi mesa. Mamá, comenzó con voz quebrada, yo no sé ni por dónde empezar a disculparme. Entonces no empieces ahí, le dije, sorprendiéndolo. Empezar con disculpas es fácil. Empiezas explicándome cómo llegamos a este punto. Mi hijo me miró con confusión. ¿A qué te refieres? Me refiero, dije caminando hacia la ventana que daba al jardín donde Ignacio había plantado sus rosas favoritas. ¿Cómo es posible que mi propio hijo, el niño que yo crié para ser honorable y respetuoso, terminara gritándome en mi propia casa y llamando cosas muertas al amor de su padre? Rodrigo se estremeció ante mis palabras, pero sabía que necesitaba escuchar esto. Me refiero, continué, ¿a cómo es posible que te hayas dejado convencer de que yo, que he dado toda mi vida por esta familia, que he sacrificado todo por tu bienestar, de repente me había convertido en una villana egoísta? Mamá, comenzó Rodrigo, pero yo levanté la mano. No, hijo, déjame terminar. Porque necesito entender esto para poder decidir cómo seguimos adelante.
Me giré para enfrentarlo directamente. ¿Cuándo comenzaste a verme como tu enemiga? ¿Cuándo dejaste de confiar en mí? ¿Cuándo decidiste que la palabra de una mujer que conoces desde hace 3 años valía más que la palabra de la mujer que te dio la vida? Rodrigo sollozó audiblemente. Nunca te vi como mi enemiga, mamá. Nunca. Es solo que Bárbara me hizo sentir como si estuviera en el medio de una guerra entre ustedes dos, y que tenía que elegir un lado. ¿Una guerra?, repetí, mirando hacia Bárbara, que finalmente había levantado la vista y nos observaba con expresión cautelosa. ¿Qué guerra? ¿Cuándo he atacado yo a tu esposa? Nunca la atacaste directamente, admitió Rodrigo. Pero Bárbara me decía que podía sentir tu desaprobación, que nunca la habías aceptado realmente como parte de la familia, que siempre la hacía sentir como una extraña. Me reí amargamente. ¿Y tú le creíste? ¿Sin preguntarme a mí mi versión? Sin considerar que tal vez ella estaba interpretando mal mis acciones, o peor aún, que estaba mintiendo deliberadamente. Yo no quería causar problemas, murmuró mi hijo. Pensé que si podía hacer que ustedes dos se llevaran mejor. Dándome órdenes en mi propia casa, lo interrumpí. ¿Gritándome frente a mis invitados? ¿Exigiéndome que entregara el último regalo de tu padre como si fuera una baratija cualquiera? Rodrigo se cubrió el rostro con las manos nuevamente. Dios mío, mamá, ¿qué he hecho? Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí una pizca de esperanza. Mi hijo finalmente estaba viendo la situación con claridad. Lo que hiciste, le dije con voz suave pero firme, fue permitir que alguien más definiera tu relación conmigo. Permitiste que Bárbara plantara semillas de duda sobre mis intenciones, sobre mi amor por ti, sobre mi capacidad de aceptar a tu esposa. Me acerqué a él y me senté en la silla contigua. Hijo, ¿tú realmente crees que después de amarte incondicionalmente durante 35 años, de repente me convertiría en una suegra cruel y resentida? No, susurró Rodrigo. Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo fue posible que creyeras esas cosas sobre mí? Mi hijo me miró con ojos llenos de dolor y comprensión. Porque quería que Bárbara fuera feliz. Quería que nuestro matrimonio funcionara. Y cuando ella me decía que se sentía rechazada, que necesitaba alguna prueba de que era realmente parte de la familia, yo solo quería arreglar las cosas. ¿Y la prueba que eligió fueron mis aretes?, pregunté, mirando hacia Bárbara. De todas las cosas que podrías haberme pedido para demostrar mi aceptación, eligió precisamente lo más sagrado que tengo. Bárbara finalmente habló, su voz apenas un susurro. Yo pensé que si me dabas algo tan importante, demostraría que realmente me aceptabas. ¿O pensaste, repliqué con voz peligrosa, que si lograbas que te diera algo tan importante, demostraría el poder que tenía sobre esta familia? Bárbara me miró con ojos que ya no podían ocultar la verdad. No era eso. No, insistí. Entonces, ¿por qué esperaste hasta una fiesta pública para hacer tu demanda? ¿Por qué no me lo pediste en privado? ¿Por qué convertiste todo esto en un espectáculo frente a mis invitados? El silencio de Bárbara fue más elocuente que cualquier respuesta. Te voy a decir por qué, continué. Porque sabías que en privado te habría explicado gentilmente el significado de estos aretes y por qué no podía dártelos. Pero en público, rodeada de testigos, esperabas que yo cediera para evitar una escena. Calculaste mal. Me puse de pie y caminé hacia el centro del comedor, donde todavía se podían ver las migajas del pastel y los restos de la celebración que se había convertido en una batalla. Lo que pasó aquí esta noche, dije dirigiéndome a ambos, no puede deshacerse. Las palabras que se dijeron, las acciones que se tomaron, la confianza que se rompió, todo eso es parte de nuestra historia familiar ahora. Rodrigo me miró con desesperación. ¿Qué significa eso, mamá? ¿Qué pasa ahora? Ahora, respondí, ustedes tienen que decidir quiénes quieren ser. Rodrigo, tú tienes que decidir si vas a seguir permitiendo que tu esposa dictamine tu relación conmigo, o si vas a recuperar tu propia voz y tu propio juicio. Mi hijo asintió lentamente, como si finalmente estuviera entendiendo el peso real de la situación. Y Bárbara, continué, girándome hacia mi nuera, tú tienes que decidir si quieres ser realmente parte de esta familia, con todo lo que eso implica de respeto y consideración mutua, o si prefieres seguir viendo esta relación como una competencia que necesitas ganar.
Bárbara me miró con ojos que mostraban por primera vez algo parecido al arrepentimiento genuino. Esmeralda, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Pero llegaron, repliqué sin suavizar mis palabras. Y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. Me dirigí hacia la puerta del comedor, pero me detuve antes de salir. Voy a limpiar todo este desastre, anuncié. Ustedes pueden quedarse y hablar, o pueden irse. Pero cuando tomen su decisión sobre cómo quieren proceder, recuerden esto: yo no voy a cambiar quién soy para acomodar los caprichos de nadie. Estos aretes se quedan conmigo hasta el día que muera, y ese día se irán conmigo a la tumba antes de que terminen en las manos de alguien que no entiende su verdadero valor. Mientras salía del comedor para empezar a limpiar los restos de la fiesta, pude escuchar a Rodrigo y Bárbara comenzar a hablar en voz baja. No traté de escuchar sus palabras, pero el tono era diferente ahora. Menos defensivo, más reflexivo. Tal vez, solo tal vez, algo bueno podría salir de esta noche después de todo. Pero eso dependería completamente de ellos. Mientras lavaba los platos en la cocina, me toqué suavemente los aretes que colgaban de mis orejas. Estaban un poco rayados por el impacto contra la pared, pero seguían ahí, seguían siendo hermosos, seguían conectándome con el amor de mi vida. Lo hice, Ignacio, susurré al aire vacío. Los protegí por ti, por nosotros, por todo lo que representan. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en paz.